Antes de iniciar, más tengo dos preocupaciones. Una es que igual en lo que puedo presentar va a haber cosas que se repitan, porque normalmente esta presentación está, cuando me invitan a este tipo de eventos, me toca participar al principio, entonces hago el marco general y ahora me toca el tercero, entonces eso me preocupa un poco porque voy a repetir, esta no es la mía, sí, maestro. Y la segunda cosa son los tiempos, porque me había comentado que de 8:30 a 10 y todavía faltan las preguntas, entonces no sé qué tanto. La parte más rica a veces es el intercambio con todos, entonces imagínense a mí hablando de privacidad, imagínense ya mis colegas hablando de 1:30, imagínense el encargado de privacidad, me emociona, para que les cuento para qué hora salimos de aquí, entonces no sé cómo andamos en tiempos para. Bueno, voy a comentar los elementos más relevantes que no tengan, esto ya lo vimos, qué servicio de privacidad y qué tipo de datos. Aquí la importancia de esta cuestión es la diferencia entre datos sensibles y datos normales de privacidad. Y aquí hay una cuestión de por qué es importante o no para la persona, por el riesgo que la tecnología implica por hoy. Sobre todo esta cuestión de la minería de datos, cada vez es más factible identificar a una persona, cada vez es más fácil definir perfiles, cada vez es más fácil que intervenga que maneja datos en la vida privada de los individuos. Y aquí hay una cuestión importante, fíjense ustedes que esta primera ley habla de un derecho fundamental que se protege a entidades privadas. Normalmente los derechos fundamentales eran protegidos a entidades públicas y al Estado era el que querer controlar, y de ahí se surge todo el modelo de garantías. Esta es el primer derecho que se establece como un mecanismo para proteger al individuo de entidades privadas. Y esto es un cambio de paradigma fundamental en este entorno, porque ahora el mutuado del Estado establece mecanismos para proteger al individuo del manejo de su información privada. Y el otro gran cambio de paradigma que se ha comentado aquí es dos cosas. Uno, el dato personal tiene valor, y dos, el titular del derecho es la persona, el dueño del dato es la persona, no quien lo recaba. Y eso transforma la forma de operar las organizaciones, y como ya se ha visto, no es tan sencillo como dar los permisos de privacidad. La segunda parte, ¿por qué es importante para las empresas? Donde se hablaba del hackeo y de Eduardo comentaba de algunos eventos que han sucedido y que todos los días tenemos diferentes eventos que están sucediendo de robo de datos, pérdida de información por ejecutivos cuando traemos las laptops, por ejemplo, el UCB, la destrucción de la interconectividad que tenemos en las bases de datos. Esa interconectividad nos hace vulnerables a que la información pueda ser robada. Y anteriormente estaban preocupados por proteger los datos sensibles o importantes para la empresa. Y ahora te dicen, es tan importante que protejas el dato personal de tus clientes como la información más valiosa de tu propia empresa. Y eso trastoca la forma de operar. ¿Sí? Adelante. Ya se comentaba también que esto no es una innovación ni un invento mexicano, tiene más de 30 años ya políticas globales en esto. Y a partir de esos 30 años se han venido desarrollando dos modelos. El modelo europeo más garantista y el modelo APEC, Estados Unidos, que ven más de una cuestión de proteger a la persona desde la perspectiva del consumidor y su privacidad, pero no tanto como ver este derecho fundamental, como lo ven en el caso europeo. Y el modelo mexicano, obviamente, dadas las características de donde está ubicado México, su tradición jurídica y sus interconexiones económicas, tiene que buscar un modelo híbrido. Adelante. Y en ese sentido, tomamos elementos en la ley que hacen convivir estos dos elementos. Por un lado, el modelo europeo se plantea esta cuestión de derecho fundamental. Como ya se comentaba, está consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Hay una autoridad garante a nivel nacional y una legislación nacional igual para todos en el mundo privado. ¿Sí? Hay una entidad garante que tiene la autoridad nacional, que es el caso del IFAI, y hay un régimen de infracciones y sanciones que en términos muy coloquiales de hoy, estamos hablando que va de 6,000 pesos hasta 20 millones de pesos, que se puede duplicar si están involucrados datos sensibles o hay una cuestión de intencionalidad en el daño. Por el lado de lo que se toma del modelo APEC, ¿sí? Es que 90% de los casos requerimos consentimiento tácito, no necesitamos el consentimiento por escrito de los titulares del derecho. El segundo tema es que las transferencias internacionales son relativamente sencillas porque son por cláusulas contractuales, mientras en el modelo europeo hay todo un proceso de adecuación del marco jurídico del país que va a recibir los datos para que
le permite hacer cosas, transferir, y mucho más complejo que el modelo que estamos siguiendo nosotros. Nosotros no necesitamos registrar las bases de datos. En el modelo europeo de España, todo quien tiene base de datos, es decir, todas las empresas, deben registrar esas bases de datos ante la autoridad, en este caso. Y también se manejan modelos de autorregulación para el todo y sellos de confianza para demostrar y facilitar este proceso. Lo que buscamos al final de cuentas es un equilibrio entre la protección y la garantía del individuo y que haya una libre competencia y que eso no obstaculice el intercambio. Bueno, es un poco la serie histórica. Desde 2001, como comentaba Daniel Eduardo, llevamos 8 versiones de la ley. Durante casi 10 años se intentó generar esta ley y salió hasta el 2010 la ley que protege a los particulares de manejo de sus datos en posibles particulares. Aunque ya en la ley de 2003, que tiene que ver con transparencia, ya existía esta regulación para el sector público. Pero adelante, ya se comentó, eso nos aplica a todos. En el reglamento estamos siendo más específicos, es para uso doméstico, es la agenda personal, de modo que cuando le pidas el dato a tu mamá, su teléfono, le digas, esta me aviso privacidad. Sí, en ese tipo de situaciones no operan, pero de ahí en fuera, cualquier cuestión de que sea para un uso diferente a ese doméstico particular, aplica. Entonces tanto persona física como persona moral le aplica esta ley. ¿Sí? Adelante. Son los ejes rectores. Hay 8 principios que rigen la ley bajo los que se debe manejar los datos personales, ¿sí? Y esa es una de las obligaciones, tratar los datos de acuerdo a estos 8 principios. Vamos a ver los derechos altos que se comentaba el doctor Eduardo, mecanismos sencillos tanto para la queja ante o el reclamo que se quiere ejercer el derecho ante el responsable, o bien el procedimiento ante el IFAI si no se le hace caso, y eventualmente este procedimiento de régimen de sanciones. ¿Cuáles son las obligaciones que debemos cumplir? Ya se han comentado algunas aquí. Primero, la aviso de privacidad, que ya estaba. Creo que la primera pregunta que les dan una pregunta: ¿por qué creen que el legislador dio un año a las empresas de los particulares para emitir su aviso de privacidad? Si ustedes ven, el aviso de privacidad pues hay que cumplir con ciertas cuestiones, puede ser más o menos complejo, pero no es una cuestión que digamos un año para hacerlo. ¿Por qué creen ustedes que se dijo que fue un año? No tenemos nada. Yo les voy a dar mi interpretación, pero piensen ustedes la suya. Nombrar a la persona o área que va a ser responsable de administrar todo este proceso al interior, establecer medidas de seguridad, ¿sí? La ventanilla de la queja, el procedimiento de queja que se va a llevar a cabo dentro de la empresa, atender esas quejas y tratar los datos de acuerdo a los 8 principios. ¿Cuáles son los 8 principios? Ahí los tienen listados. Fundamental, el primero es el consentimiento, no están en ese orden, pero yo diría, hay 3 que son fundamentales. Consentimiento, ¿sí? Que la persona consienta de sus datos. Segundo principio fundamental, información. Debe estar informada la persona de qué se va a hacer con sus datos, ¿sí? Tercer fundamental, finalidad, para qué van a ser utilizados sus datos y entonces explicarle para qué van a ser utilizados. Y bueno, de ahí, otro fundamental, otro muy importante es la proporcionalidad. Si el dato que yo estoy recabando debe ser proporcional a la finalidad. A veces pedimos demasiados datos que no requerimos y sin embargo nos vamos a generar dolores de cabeza al administrar datos que no necesitamos. A veces pedimos, porque hay un formato que siempre ha sido así, pedimos religión. Oye, religión es datos sensibles, te implica otros tipos de cosas, ¿para qué pides ese dato? ¿Sí? Tenemos información de salud y aparte está repartida por toda la empresa de información de salud de nuestros empleados. Oye, eso es dato sensible y tiene implicaciones complejas, ¿sí? Entonces hay que hacer ese análisis de proporcionalidad entre para qué quiero el dato y para qué cómo lo estoy manejando y quién tiene el dato y quién lo está manejando. Y los otros, solicitud, lealtad, calidad, pues son más procedimentales, ¿sí? Debe ser obviamente lícito la finalidad que reconoce el dato, debemos ser claro y veraz en lo que estoy diciendo. Los datos deben ser de calidad, debo evitar que haya errores. Y el último fundamental es responsabilidad. Soy el responsable. Aquí se habla de una cuestión. El responsable siempre es el que capta el dato, es decir, es la empresa. Después podrá repercutir hacia adentro el buen manejo del dato, pero quien tiene el riesgo de la sanción, en principio, es la empresa, el que captó el dato, ¿sí? Y bueno, ya habrá otros mecanismos del interior, pero ante la autoridad, en este caso el IFAI, siempre el responsable es el que capta el dato, ¿sí? Esos son los datos que tienen la aviso de privacidad. Y aquí tenemos que decirle la identidad del responsable, datos recabados,
¿sí? ¿Cuáles son, pues, si hay datos sensibles, cuáles son las finalidades para conocer y si voy a transferir al tercero? Ojo, aquí hay una cuestión. Desde luego les decía, ¿por qué el aviso de privacidad se dé un año? Porque les voy a decir una cosa, yo interpreto que el aviso de privacidad es un contrato. Es un contrato entre el titular y el responsable, en el cual el titular concede el uso del dato siempre y cuando el responsable se obligue con él a darle cierto tratamiento. Y ojo, cuando yo hago eso, tengo que analizar mis procesos para garantizar que puedo cumplir con lo que me estoy comprometiendo. Entonces, la idea es, analiza cómo vas a jugar con esto, a qué te vas a poder comprometer con el titular, y eventualmente rediseña tus procesos para que cuando le digas al titular, voy a hacer esto con tus datos, le puedas cumplir. Por eso se dio un año, ¿sí? Y bueno, la pregunta es si hicimos algo para llegar a tiempo y bien a ese día o no lo hicimos, ¿sí? Y aquí hay una cuestión bien importante. Les voy a decir una cosa. Nosotros, yo como autoridad, sé si alguien está cumpliendo bien o más o menos bien con la ley, checando la aviso de privacidad. Porque normalmente, como los que no dan mucho bien la tarea, lo que hacemos es que hay que protegernos. Porque no sabemos exactamente si son todos los datos que le estoy diciendo los que estoy recabando. Por lo tanto, le pongo entre otros. Y después le digo, y las finalidades, pues tal, entre otras, o similares, ¿sí? Ya nos parecemos a una farmacia por ahí, ¿no? ¿Sí? Son como genéricos, ¿no? Son como medicamentos genéricos, pues sí, finalidades genéricas, ¿no? Aquí se lo va a transmitir, pues, a tales y a tales y entre otras. Pues bueno, cuando yo veo eso, digo, oye, nomás pensemos, estamos hablando de un contrato. Tú, en tu sano juicio, firmarías un contrato que te dicen entre otros, y que del otro lado te están dando, van a hacer con él. Al final de cuentas, pues es dar un cheque en blanco cuando te parece eso. Y eso es porque no hemos hecho el análisis que se debió haber hecho para generar esto. Entonces, cuando se publiquen los avisos de universidad, el IFAI, bueno, claramente vamos a ver por dónde tendrá que entrar para solicitar correcciones, para hacer esto, por el cómo está generando la institución. La segunda parte del aviso de privacidad se puede decir que es más de procedimiento. Yo le tengo que decir cuáles son los mecanismos para revocar, a dónde tengo que ir poder ejercer mi derecho arco, ¿sí? A partir de qué, si va a haber un cambio de cuál es el procedimiento para notificar si va a haber un cambio de aviso de privacidad. Pero esos son los elementos básicos. Y vean ustedes, es un contrato entre la empresa y el particular. Ojo, primero, yo les diría, sí tienen que echar un ojo al abogado, pero no está de abogados, o no tan solo de abogados. Y hay una cuestión aquí, y aparte, es la carta, el aviso de privacidad es la carta de presentación de la empresa ante su cliente. Y normalmente empiezan los avisos de privacidad que conozco, que he visto en mayoría, dice, en cumplimiento a la ley de protección de datos de personas particulares, artículo tal, le digo a usted cuál va a ser el tratamiento, le digo cuál es. Y una terminología que más que tranquilizar asusta. Yo digo, imagínense ustedes que la aviso de privacidad dijera, ¿sabes que la empresa fulana de tal se preocupa por ti, por tu seguridad, cuida tus datos personales, por lo tanto, te digo qué voy a hacer con ellos? Imagínense la diferencia de entrada si uno lo frasea de una manera u otra, ¿sí? Normalmente no lo hemos usado así, ¿sí? Y entonces, en cumplimiento de la ley, entonces aquí ya me quieren transar por otro lado. Esa es mi interpretación, porque no digo nada, pero algo van a hacer conmigo, ¿no? ¿Sí? Bueno, adelante. La otra obligación fundamental, la cuestión de medidas de seguridad. Fíjense lo que dice la ley, dice, establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas. Esto es, no solo es tecnología, no solamente ponerle llave a la computadora, ¿sí? Pero hay una cuestión, la segunda parte es importante, dice, esas medidas de seguridad deben ser al menos iguales a las que utilizamos para otro tipo de información en la empresa. ¿Sí? A ver, ¿cómo verifica el IFAI si estás cumpliendo tus medidas de seguridad? Una manera muy sencilla es ver cuál es tu información más importante para ti, qué medidas de seguridad estás aplicando y por qué no estás aplicando iguales del otro lado. Yo les quiero preguntar, la información, ya no digamos de sus clientes, de los empleados, ¿tiene el mismo grado de seguridad que el resto de la información? ¿Sí? No pasa que los expedientes de los empleados quedan en todos los departamentos, ¿sí? Incluso ahí está el currículum de fulano, ¿no? Y ahí puede haber datos sensibles y datos de todo tipo, y
Y aquí hay una pregunta, aquí dice uno, ¿y el IFAI tendrá la capacidad de verificarnos a todos? ¿O de superar a todos? Miren, tenemos yo creo que por ahí de 60 millones de posibles verificadores naturales, ¿sí? Aquel que pueda ejercer el derecho, y bueno, puede ejercer cualquiera, pero que pueden ir, entre mayor conciencia de haber tomado la ciudadanía, mayor número de autores va a tener el IFAI para hacer esto. Nosotros no pretendemos estar incentivando, pero obviamente nuestra obligación es sensibilizar a la población de su derecho. Entonces, y lo que queremos evitar es pues, que tengamos demasiadas quejas que nos van a complicar la vida tanto a ustedes como a nosotros. Un momento por estar aquí es justamente para sensibilizar al respecto. Adelante. En el derecho ARCO van con ustedes, les solicitan que hagan acceso a la Dirección Nacional de Oposición. Si no están de acuerdo con la respuesta o no hay respuesta, vienen con el IFAI y el IFAI interviene para determinar lo procedente. ¿Sí? Estos son los tres procedimientos que tiene por ley que ejerce el IFAI: protección de derechos, es decir, estos derechos ARCO, verificar, ya sea por queja o por oficio, ¿sí? Imposición de sanciones. ¿Cómo podemos asumir el reto? Preocupándonos, pero no haciendo nada. La primera vez uno decir, oye, pues sí es cierto, esto está canijo, ya me di cuenta, y a ver cómo lo hacemos, pero al final de cuentas no hacemos nada. Esperemos que esto le pase lo mismo que al Renault, ¿no? Que después nos echen para atrás y ya no nos pasó nada, ¿no? ¿Sí? Adelante. La segunda es asumir el reto y decir, bueno, pues alguien llegó, me dijo, por 200 pesos todo tu aviso de privacidad y por 2,000 te doy una base de datos sin inspeccionar. ¿Sí? Ya habría el problema. ¿Sí? Tampoco es la solución, creo yo, que será más correcta. Adelante. Aquí hay una frase que me gusta decir: la tecnología, el que diga que la tecnología lo arregla todo, es que no entiende el problema. ¿Sí? Toda base de datos es vulnerable. Lo que hay que hacer es disminuir el riesgo. Simplemente. ¿Cómo podemos asumir los cambios? Pues también también bastante socorrido. El abogado dice: no te preocupes, el día que venga el IFAI yo le gano el juicio. Ya le encontré que no nos aplica la ley y aquí hay estas fallas y el reglamento va a tener esto, y por lo tanto ya no te preocupes. Sí, después de 3 años puede ser. Pero yo nomás quiero ver quién quiere ser valiente de ser el primero que es sancionado o acusado, o una resolución del IFAI que diga: este señor o esta empresa no protege los datos de su personal y de sus. Imagínense el impacto que tiene eso en la imagen pública de cualquier organización, ¿sí? Al margen de que si la multa o lo que sea, ¿no? Adelante. Yo creo que la única manera primero es hay que asumirlo, pues ya llegó, hay que asumirlo con gusto y decir, ¿cómo le saco provecho a esto? Y la verdad es, asumámoslo como una posibilidad de diferenciación y de mejora, es decir, yo me diferencio, porque hoy el factor de mi seguridad personal es muy importante para eso. Entonces, ¿cómo hago un esquema en el cual digo, oye, voy a usarlo como una estrategia de posicionamiento, una estrategia de consolidación de cultura organizacional tal, porque realmente lo asumo como una responsabilidad social, pero aparte de una responsabilidad y una posibilidad de algo que es importante, cada vez lo va a ser más para las personas. Y entonces, ¿cómo diseño un esquema? Adelante. Y esto es un poco, ya lo que se ha comentado, sí, yo creo que tenemos que hacer un modelo de privacidad interna a la empresa. Que diga, oye, ¿dónde están mis datos? ¿Qué tipo de datos contienen? ¿Cuáles son los procesos que están impactando? ¿Cómo mejoro los procesos y los garantizo? Y les digo, el reto de los procesos de información de empleados implica un gran reto de entrada, más todo lo que se pueda venir en los fines adelante. Asignar roles tanto al encargado, pero también va a haber diferentes áreas que tienen que estar capacitadas y entrenadas, tienen que tener los requisitos de cómo manejan los datos, quién tiene acceso a los datos, como lo que puedo hacer con sus datos. ¿Sí? Medir, ¿sí? Medir que hay hacer auditorías internas, porque esto, yo puedo hacer un modelo que da muy en el papel, ¿sí? Y ojo, a veces nos pasa que los modelos los contratamos por fuera, nos llegan preciosos a la institución y después no tenemos cómo implementarlos. ¿Sí? Y o los implementamos el primer mes y a los 3 meses se nos cayó el sistema y la migración vino ya. Caso Sony. Caso de Sony tiene toda política de privacidad y seguridad de su información. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Porque se cayó muy bien, se vino abajo lo que yo era lo que sea el aseguramiento de su modelo en unas bajadas en el cual en un trabajo se flexibilizaron las medidas de seguridad. En ese momento vino el hackeo y ven lo que le sucedió a Sony
conocen su imagen pública internacional, que ha costado más de $100 millones, 70 millones de datos, todos esos datos están dando la vuelta por el mundo. ¿Por qué? Porque justamente en algún momento se les olvidó mantener cuidado, estar manteniendo vivo el sistema de protección, ¿sí? ¿Verdad? Y hay que presumirlo, y eso es lo que hacemos nosotros. Creemos que debe haber esta cuestión de sellos de calidad, sellos de confianza, en el cual presumamos ante la autoridad, y entonces ya me quito la autoridad esté sobre mí, ante mis clientes, de que estoy cumpliendo, ante la sociedad, de que estoy haciendo las cosas, y ante la propia autoridad institucional. Y aparte creo que aquí es una cuestión importante. Debe haber una toma de decisiones desde la alta dirección que diga: yo voy a gerenciar mi empresa a partir de garantizarles a mis clientes y empleados su seguridad, y por lo tanto voy a diseñar los procesos para garantizar eso y estar preocupados por eso a nivel de alta dirección. ¿Cómo ayuda el IFAI? Bueno, el IFAI está tratando de ser preventivo, por eso estamos hoy aquí. Diciendo: señores, esto va en serio. Hacemos guías para generar el aviso de privacidad, hicimos la guía de cuáles son las funciones que tiene esta persona encargada responsable, ¿sí? Y vamos a generar herramientas hasta para generar automáticamente el aviso de privacidad. Ya lo hiciste mal, vuelvo a hacer aquí en general el aviso de privacidad para que lo hagas correcto. Vamos a generar cursos de capacitación en línea, ¿sí? Vamos a certificar tal vez a expertos en la materia para que en un todo tengamos una amplia tranquilidad de quienes pueden dar asesoría y tienen ciertos grados porque a veces, lamentablemente, obviamente, hay empresas muy serias en esta cuestión de apoyo y de trabajo, pero también hay otros que aprovechan de que nos siguen en el reino de los ciegos, el tuerto es rey, y entonces van y prometen y te hacen y te dicen que ya tienen hasta el reglamento definitivo que el presidente quiere aprobar, ¿no? Bueno, adelante. ¿Qué sigue el reglamento? Estamos ya en la etapa final del reglamento, estaremos a mediados de noviembre, esperamos que se expida el reglamento, y estamos ahorita en la respuesta a la confirmar de las observaciones. Fue un reglamento muy traído, muy llevado desde antes, durante y después, porque ha sido muy comentado. Hay gente que le interesa continuar la transversalidad total, todos somos una opinión, pero eso ha sido bueno, creo que va a generar un buen documento. Los derechos a partir del 6 de enero, y van a una institución y generando lineamientos, recomendaciones por cada uno de los sectores para lograr que las normativas particulares de cada sector sean consistentes con esto, o sea, es consistente con aquellas para no caer en duplicidades y objetivos. Bueno, les comento un poco del IFAI, porque igual, no sé, a veces lo van a oír mencionar cada vez más, pero normalmente el IFAI se conoce cuando le da palo a alguna dependencia de la entidad, porque resolvió algún recurso en ese tipo de cosas. El IFAI, a partir de la ley de transparencia que ya también habla de datos personales, ha habido 700,000 solicitudes de información o de identificación de datos en composición del sector público federal, las cuales 40,000 terminaron en recursos y se quejaron del IFAI de que no estaban satisfechos con la respuesta que le da la entidad. Esto implica que ahorita el IFAI esté más o menos resolviendo 352 casos por semana en el sector público. Calculamos que vamos a estar resolviendo entre 700 y 800 cuando esté estudiando vigencia con la ley de datos, y lo estamos preparando para eso. Y lo que yo quiero comentarles es que el IFAI no es un improvisado en esto. Ya tenemos 6-7 años trabajando en estas materias, y obviamente hemos incrementado nuestra capacidad para poder también atender esta parte en el sector de información. Ya por último, por el bien de todos, pongamos la pila, porque esto no es todo fácil.